Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre lo que es el agua, ¿cierto? El agua, nosotros estamos conformados principalmente por agua, ¿verdad? El mayor porcentaje de la masa total de nosotros corresponde al agua, ¿cierto? Por eso se dice que el agua es vida. Del agua se tiene que es el solvente universal y posee una característica que es una sustancia polar. ¿Qué significa que sea una sustancia polar? Que sea una sustancia polar significa que en su estructura, así como nosotros estamos observando aquí, denme un momentico, ella va a tener dos polos, va a tener un polo cargado de forma positiva y un polo cargado de forma negativa. Como estamos viendo acá, esto me corresponde a los hidrógenos y esto me corresponde al oxígeno, ¿cierto? Entonces fíjense que del lado del hidrógeno esto me va a quedar cargado de forma positiva y del lado del oxígeno eso me va a quedar cargado de forma negativa. Y precisamente esa característica es la que le da sus propiedades eh, que le generan esa capacidad de ser un solvente universal de otras sustancias. Aquí nosotros vamos a ver, fíjense, lo que sucede, digamos que esto es una esquematización de lo que ocurre en una solución. Vean que aquí nosotros tenemos el sodio, que el sodio va a tener una carga positiva, y entonces esa carga positiva va a tener cierta afinidad con el extremo negativo, con el polo negativo de la molécula de agua, ¿cierto? Y, por ejemplo, si estamos hablando de cloruro de sodio, entonces sería de esperar que nosotros encontráramos el cloro, ¿cierto? Por este lado, ¿verdad? Digamos que manteniéndome esa relación con el polo positivo. Recuerden que signos distintos se atraen, signos similares se contrarrestan. ¿Qué otra característica tiene el agua? Tiene la característica de que tiene un elevado índice de tensión superficial. Eso va a estar relacionado con la cantidad de energía necesaria para que ésta aumente superficie. Es el caso, por ejemplo, de que ustedes unas veces ven que hay por ejemplo, algunos insectos, ¿verdad? Que se mantienen en la superficie del agua. Entonces, estos como no tienen mucha masa, asimismo no va a tener una energía muy alta que pueda, digamos que, aumentar esa superficie del agua, ¿cierto? Esa superficie de ese líquido que tenemos ahí. Y también es capaz de hacer acción capilar relacionado precisamente con sus cargas, que estas cargas que va a tener el agua va a tener cierta afinidad por las paredes del recipiente, ¿verdad? Por las paredes del recipiente con el que nosotros estemos ejerciendo ese efecto. O el recipiente puede ser también, por ejemplo, con el tallo de las plantas, ¿verdad? Que por la afinidad de estos polos que nosotros tenemos aquí, se va a ir dando el ascenso y la transición, ¿verdad? El avance de este líquido. Bien. Discúlpeme un segundito que tengo aquí una molestia aquí de fondo, ya va. Pues sí, joven, un ruido acá que me tiene un poquito desconcentrado ya. Bueno, entonces, ¿qué otras propiedades importantes tiene el agua? Que es, por ejemplo, solvente de numerosas sustancias. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el plasma sanguíneo es una matriz acuosa, o sea, compuesto principalmente por agua, y ahí nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de sustancias, desde sustancias de desechos, ¿verdad? Desde proteínas, ¿verdad? Desde iones y cualquier otra cantidad de cosas. Va a participar en las reacciones de hidrólisis de proteínas, grasas y carbohidratos. O sea que va a tener un papel muy importante en el metabolismo. De hecho, ya nosotros hemos visto algunas de esas reacciones, ¿verdad? Como por ejemplo la hidrólisis de los triacilglicéridos.
Recuerden que para la hidrólisis de los triacilglicéridos, para convertir esa molécula de glicerol en ácidos grasos, se necesita ¿qué? Se necesita de 3 moléculas de agua. Transporte de desechos y regulación de la temperatura. En este caso, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo ayuda el agua a la regulación de la temperatura? ¿Qué tiene que ver con eso? Y la respuesta es muy simple, va a estar relacionado, entre otras cosas, con la sudoración, ¿verdad? Entonces, miren lo siguiente, esto que nosotros tenemos aquí, esto acá es la piel de la persona, ¿cierto? Entonces, esto azulito que vemos, pues obviamente es el ¿qué? Es el sudor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros subimos nuestra temperatura, por ejemplo, cuando hace mucho calor, ¿verdad? Cuando hace mucho calor, entonces se va a liberar el sudor a la superficie de la piel, ¿verdad? ¿Y qué se logra con la liberación del sudor a la superficie de la piel? Hombre, se logra de que haya una liberación de energía, ¿verdad? Que la energía que nosotros tenemos aquí en la piel se transfiera a este líquido hacia el sudor y esa energía se gaste transformándome el sudor de estado líquido a estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, así se trata de controlar lo que es la temperatura corporal por medio del sudor. Entonces, vean la cantidad de funciones y la importancia que tiene el agua en los sistemas biológicos. Entonces, ¿qué porcentaje, qué valores del agua corporal con respecto al peso tenemos? Entonces, este va a ir descendiendo en la medida en que la persona envejece, ¿cierto? Manteniéndose unos niveles, por ejemplo, en los neonatos, en un 80% la composición de agua, un 75% en mujeres. Y así sucesivamente tiene cierta disminución en la medida en que pasa que pasa el tiempo. Vemos aquí de 1 a 5 años, de 10 a 16, de 17 a 39, de 40 a 59 y mayor de 60, siendo superior en los neonatos o recién nacidos. Fíjense que, por ejemplo, una persona más o menos de nuestra edad, entre 17 y 39 años, va a tener los hombres aproximadamente un 60% y las mujeres un 50%. Por tanto, vamos a ver aquí una distribución, un ejemplo. Si una persona pesase, por ejemplo, 100 kilogramos, de esos 100 kilogramos aproximadamente corresponderían 60 kilogramos a agua si es hombre y 50 kilogramos si es mujer, y se ubica entre los 17 y 39 años. Pero fíjense lo siguiente, Esa agua, a su vez, digamos que va a tener una distribución específica, ¿verdad? Entonces, ya aquí nosotros empezamos a hablar de lo que es agua corporal total, ¿verdad? Empezamos a hablar de lo que es el líquido intracelular, o sea, lo que se encuentra dentro de las células. Hablamos del líquido extracelular, lo que se encuentra fuera de las células. Y ese líquido extracelular a su vez se va a dividir entre el líquido intersticial y el plasma, ¿verdad? Les repito, vamos nosotros a empezar a hablar de lo que es agua corporal total, ¿cierto? Y esa agua corporal total se va a dividir a su vez en unos 2/3, lo que es líquido intracelular, o sea que me va a corresponder al mayor porcentaje, ¿verdad? Al mayor porcentaje del agua corporal total, y una tercera parte a lo que es líquido extracelular, o sea, lo que se va a encontrar en el plasma y en el intersticio. Entonces, si nosotros hablamos de 2/3, estamos hablando aproximadamente de que un 66.6% me corresponde al líquido que intracelular.
Si nosotros hablamos de un tercio, estamos hablando aproximadamente de un 33.3% que me corresponde al líquido extracelular, ¿cierto? Y de este 33.3%, aproximadamente 3/4 partes, que viene siendo un 75%, me corresponde al líquido intersticial, y un cuarto, que lo que viene siendo un 25% de este 33%, me corresponde al plasma. Entonces, fíjense ustedes que, contrario a lo que quizás uno podría pensar de que el que me guarda, digamos que una mayor proporción sería el plasma, es todo lo contrario. Vean que entre el líquido intracelular, el intersticial y el plasma es el que va a tener un menor volumen de todos ellos. Aquí teníamos un ejemplo. Una persona, por ejemplo, este tiene 20 años, pesa 70 kilogramos. Entonces, de esos 70 kilogramos, el 60% son 42 litros, haciendo la conversión aquí de kilogramos a litros, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, ya ustedes pueden empezar a sacar sus cálculos de cuánto corresponde en volumen a cada uno de ellos. Bien. Bueno, entonces esos líquidos, esa agua va a guardar una dinámica que me va a relacionar los ingresos y las pérdidas. Los ingresos y las pérdidas. Como ingresos, ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener los líquidos ingeridos, lo que nosotros tomamos, una parte, una fracción proveniente del metabolismo, ¿verdad? Y como pérdidas, nosotros vamos a tener pérdidas, algunas que son insensibles, por ejemplo, en la piel y los pulmones, ¿verdad? En el sudor, en las heces y en la orina. Esto, pues, lo que se encuentra normalmente. Entonces, con estos ingresos líquidos ingeridos, no hablamos solamente de lo que es agua pura. Porque, por ejemplo, si usted se toma unas sopas, ahí en las sopas nosotros tenemos ¿qué? Agua. Si usted se toma un jugo, ¿qué tenemos en el jugo? Agua. Si usted se toma una gaseosa, ¿qué tenemos en la gaseosa? Agua, ¿verdad? Y también hay una fracción proveniente del metabolismo, ¿verdad? En la que hay algunas reacciones, ¿verdad? Que como producto final me van a generar agua, ¿cierto? Que es el caso contrario que les mostré a la hidrólisis de los triglicéridos, ¿verdad? El caso contrario a la hidrólisis de los triglicéridos. Si nosotros hablamos que, digamos que para convertirme para sintetizarme para hidrolizarme esos triglicéridos, se me generaban, a partir de los 3 triglicéridos se me generaba glicerol, las 3 moléculas de ácido graso. Entonces, en sentido contrario, en la síntesis de colesterol, en la síntesis de triglicéridos, a partir de ese glicerol y de esos ácidos grasos, se me van generando moléculas de ¿qué? Moléculas de agua. Y con respecto a las pérdidas, constantemente en el proceso de termorregulación, ¿verdad? De termorregulación, aunque nosotros no estemos sudando, ¿verdad? Siempre va a haber unas pérdidas insensibles por la piel. De igual forma, por los pulmones, ¿verdad? Por los pulmones. Y así lo que es sudor, heces y orina. Y estos se van a seguir de la siguiente forma. Entonces, los ingresos, digamos que la ruta que va a llevar esos líquidos desde que nosotros tomamos esa agua, por decirlo así, hasta que llega hasta el líquido intracelular, va a ser que cuando inicialmente eso llega al plasma, ¿verdad? Por el plasma va a pasar a través de las membranas capilares al ser líquido intersticial. Luego del líquido intersticial va a pasar por la membrana celular hasta el líquido intracelular. Bien, hasta el líquido intracelular. Y en sentido contrario, del líquido intracelular me va a pasar al líquido intersticial, luego el plasma y hacia lo que son las pérdidas, ya sea por los riñones, pulmones, heces, sudor o la piel. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí vamos a ver algo importante relacionado con las membranas, Ahora les digo qué sucede con las membranas. Ténganlo ahí presente. Entonces, según sea el estado de hidratación, ¿verdad? El estado de hidratación de la persona, nosotros podemos hablar de deshidratación, ¿verdad? O de sobrehidratación, ¿cierto? Según sea la relación de ingresos, ¿verdad? Ingresos, esto que tenemos aquí, versus las pérdidas, ¿verdad? Usualmente los ingresos deben encontrarse, digamos que en las mismas magnitudes que las pérdidas de agua, ¿cierto? Lo que sucede en condiciones normales, que lo que se ingrese en un día sea lo mismo que se pierda. Y eso sería aproximadamente unos 2100 mililitros al día. 2 litros, 2.1 litros aproximadamente. Puede variar de persona a persona, incluso de ubicación geográfica. Pero entonces, ¿qué sucede cuando hay más pérdidas de líquido? Vean que aquí pues, para efectos didácticos, vemos que salen 4 goticas, pero solamente entran 2 goticas. Entonces, ya en ese caso se habla de un proceso de deshidratación, ¿verdad? En lo que hay menos agua de lo que debería. Eso es la deshidratación. Y en el caso contrario, cuando vean que aquí los egresos solamente son 2 goticas y aquí en los ingresos tenemos 4, entonces ya estamos hablando de procesos de sobrehidratación, ¿verdad? En los que hay más agua de lo que debería. Y ambos son de especial cuidado en la parte clínica. Por ejemplo, ¿en qué casos puede haber sobrehidratación? Cuando hay un paciente edematizado. ¿En qué casos puede haber deshidratación? Pues ya un paciente con vómito, con diarrea, ¿cierto? Luego de pronto de ejercicio vigoroso y que no haya tenido una correcta hidratación, entre otras cosas. Bien. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tener las características clínicas, ¿verdad? De cada uno de los 2 trastornos vistos previamente. Tenemos lo relacionado a la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la turgencia cutánea, los globos oculares, perdón, las membranas mucosas, la excreción de orina, los estados de conciencia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia cardíaca, en una persona deshidratada, esta se va a elevar. O sea, el pulso se va a elevar, se va a elevar la frecuencia cardíaca. Mientras que en una persona sobrehidratada, esta se va a encontrar normal, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la presión arterial, aquí les coloco este signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes? ¿Quién me responde de cómo estaría la presión arterial en una persona deshidratada? ¿Qué piensan ustedes? Elevada, ¿no? Disminuido, ¿La presión arterial estaría cómo? disminuida, digo yo acá, ¿Por qué cree usted que estaría disminuida? porque va a haber un volumen sanguíneo disminuido y a partir de allí, pues la presión va a ser directamente proporcional al volumen, ¿no? Exactamente, muy bien. La presión es directamente proporcional al volumen. En tanto que si hay un volumen disminuido, asimismo la presión que se va a ver disminuida, ¿cierto? Se va a ver disminuida. Profe, una preguntita, disculpe. Sí, profe. Bueno, ¿y cómo va a estar entonces en una persona deshidratada? ¿Cómo está la función renal? ¿Cómo va a estar la función renal si está deshidratada y por qué?
Muchachos, la función renal. Sí, sí, la función renal en una persona que esté deshidratada, una persona que esté en un desierto por allá, que no tenga nada, que ya esté tirado por ahí, que está ya muriéndose de la deshidratación, ¿cómo va a estar la función renal y por qué? Va a estar como normal, disminuida, elevada, los riñones estarán tratando de filtrar mucho más, o está disminuida, o está normal, ¿y por qué razón? Digo que puede estar disminuida. A ver, ¿la razón cuál sería? O sea, profe, porque como vamos a tener menos agua, los riñones no van a poder filtrar lo que son Ya los lo desechos. dijo, sí, ya lo dijo Adriana, creo que fue Adriana Lucía, ¿cierto? Sí, Creo que fue señor. la que habló. Bueno, que la persona iba a tener la presión arterial baja y ustedes saben de que la filtración glomerular se da es por diferencias de presiones hidrostáticas más que todo, ¿verdad? Y eso hace que la función renal esté por el suelo y esa es una de las consecuencias de la deshidratación severa, que hay falla renal. Los riñones paran porque no hay filtración debido a que la presión está baja. Ok, muy bien. Puede seguir, profesor Luis. Ok, profe. Tenemos entonces, por ejemplo, que las membranas mucosas estarán secas, pues obviamente. La excreción de orina, pues relacionado con lo que acabamos de hablar, se va a encontrar reducida en un paciente, una persona deshidratada. Y el estado de conciencia, pues estará reducido. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes son, digamos que detallistas, esta parte aquí relacionada con la excreción de orina, bueno, profe, pero si una persona sobrehidratada, ¿por qué la excreción de orina estará reducida también? Entonces, anoten esta preguntita por aquí que más adelante le estaremos dando respuesta en la clase, ¿de acuerdo? Vean que aquí digamos que no guarda una lógica del todo. Bueno, pero si está sobrehidratado, ¿por qué la excreción de orina está reducida? Si lo ideal es que entonces orine más, ¿cierto? Para tratar de regresar al estado normal. Pero entonces Tiene ahorita más razón. adelante le daremos respuesta. Está ¿Cómo? bien, está bien. Sí, sí, tiene razón, siga. Buena pregunta. Sí, siga. Entonces, bueno, ven aquí, bueno, aumento de la frecuencia cardíaca, eso debido a la disminución pues, del volumen efectivo, sequedad de mucosa, glóbulos oculares blandos y hundidos, disminución de la turgencia cutánea, esa la piel se vuelve, digamos que como, cuando uno ve una persona deshidratada, la piel se vuelve así como áspera, como seca, ¿verdad? Y la turgencia viene siendo la capacidad que tiene de regresar a su estado normal. Usted le hace a una persona que está deshidratada en la piel así y la piel se le va a quedar durante un largo tiempo con la forma que usted le hizo con los dedos. Disminución del estado de conciencia, disminución de la excreción de orina, ¿verdad? Y entonces, si aquí nosotros vemos que hay una disminución de la excreción de orina, entonces esa será una orina mucho más concentrada, ¿verdad? Tendrá un color amarillo fuerte, un color amarillo fuerte, relacionada con la concentración de los analitos, de los analitos de los desechos que nosotros tendremos ahí. Y eso lo veremos también. Bueno, entonces, recuerden acá también, pues yo le dije, ahorita hablaremos algo relacionado con este paso del agua en membranas. Entonces veamos que las membranas celulares son unas membranas semipermeables. Semipermeables. ¿Qué significa que sean semipermeables? Que van a permitir el paso de unas sustancias mientras que van a bloquear el paso de otras. Por ejemplo, y en términos generales, ¿verdad? Las membranas celulares van a permitirme libremente la difusión de agua entre membranas, ¿verdad? Y me van a bloquear el paso, por ejemplo, de aquí vemos los de glóbulos rojos, que ya son pues, demasiado grandes, así como también el paso de moléculas más grandes, como por ejemplo proteínas, dentro de las cuales tenemos la albúmina, ¿verdad? Estas usualmente no me van a pasar a través de las membranas. Y ustedes me dicen, profe, pero hay otras sustancias que ingresan a la célula. Sí, hay algunas sustancias que ingresan a la célula, pero por mecanismos diferentes. Aquí estamos hablando de transporte pasivo, pero ya hay otras sustancias que ingresan mediante mecanismos de transporte activo.
receptivo. Como por ejemplo, recordemos la clase por allá de lípidos cuando veíamos la forma en la que las lipoproteínas entraban al hepatocito. Vean que ya eso es un procedimiento totalmente diferente. Y ahí hablamos nosotros de que hay un receptor, de que hay una invaginación, de que se forma un lisosoma y todas esas cosas. Aquí estamos hablando aquí de difusión libre. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa difusión, de ese movimiento que hace el agua a través de las membranas, estamos hablando del proceso de ¿qué? De ósmosis. Bien, de ósmosis. Y vean lo siguiente. Entonces, hay un concepto que es la osmolalidad, ¿verdad? Que va a cobrar mucha trascendencia en este tema que estamos viendo. ¿Qué es la osmolalidad? Cantidad total de partículas de soluto, es osmoles de soluto por kilogramo de agua. Y puede ser confundido con el término osmolaridad, que son osmoles de soluto por litros de solución. Vean que aquí digamos que está cambiando, es la forma en la que se expresa el soluto, ¿verdad? Y con respecto a la osmolalidad, podemos decir que la cantidad total de partículas de soluto debe ser igual en cada líquido, haciendo referencia al líquido intracelular y al líquido extracelular. O sea, tanto dentro como fuera de la célula, esos líquidos deben tener la misma osmolalidad. ¿De acuerdo? ¿De cuánto es esa osmolalidad que debe haber tanto dentro como fuera de la célula? Debe ser de alrededor 285 milimoles por kilogramo. 285 milimoles por kilogramo. Y aquí entra en juego las membranas celulares. Entonces, ¿cómo se mantiene esa osmolalidad dentro de los rangos deseados? Entonces, una de las razones es la siguiente. Entonces, como habíamos hablado de que las membranas celulares son semipermeables, digamos que fíjense que aquí imagínense que este es por ejemplo, el líquido extracelular y acá hablamos del líquido intracelular, ¿verdad? Fíjense que va a haber una difusión de agua desde el líquido que tiene menor concentración al líquido que tiene mayor concentración, ¿cierto? Desde el de menor concentración al de mayor concentración. Fíjense en el ejemplo que aquí tenemos la membrana semipermeable. Entonces vean que este líquido extracelular en este caso va a tener una menor concentración, o sea, una menor osmolalidad. Y acá el intracelular, digamos que va a tener una mayor osmolalidad. Vean que se ve un color más fuerte, ¿cierto? Eso es lo que me quiere decir aquí la imagen. Entonces vean que el agua va a ir en sentido desde el que tiene menor osmolalidad al que tiene mayor osmolalidad. Hasta el punto en que estas dos se nivelen alrededor de los 285 milimoles por kilogramo. Como observamos aquí, vean que ya aquí se niveló las concentraciones, queda del mismo color y lo que hubo fue un cambio de un cambio de volumen. Bien. Vean que aquí nosotros tenemos un ejemplo que yo no sé si de pronto ustedes se han fijado en hematología, si ya ustedes han dado hematología, que cuando usted hace una preparación de células sanguíneas con solución fisiológica y esa dilución de la solución fisiológica, que debería ser alrededor del 1% menos 0.85%, si mal no estoy, si esa dilución no queda bien hecha, ¿verdad? Si no queda bien hecha, va a pasar o que sus eritrocitos se crenen, ¿verdad? O que sus eritrocitos se inflen y se rompan, ¿verdad? Se inflen y se rompan. Y va a estar relacionado con ese movimiento, con esa difusión de agua que yo les acabo de decir. Entonces, vean lo siguiente. Aquí yo abajo tengo las tres palabras isotónico, hipertónico e hipotónico, relacionadas al medio extracelular. Entonces, yo les pregunto, en este primer caso que yo tengo aquí,
en el cual los eritrocitos vean que se están crenando porque hay una salida de agua al medio extracelular. Entonces, en ese medio extracelular nosotros estamos hablando de que es isotónico, de que es hipertónico o de que es hipotónico. A ver, ¿quién me dice? Ese primera diagrama que está ahí. ¿Sería que isotónico, hipertónico o hipotónico? Hipertónico, profe. Hipertónico, exactamente. Vean que entonces aquí nosotros cabría esperar que la osmolalidad de aquí afuera sea superior a la que se encuentra a nivel intracelular en el eritrocito. Y por tanto, el volumen del líquido que nosotros tenemos, el volumen de agua dentro del eritrocito, va a empezar a ¿qué? Va a empezar a salir al exterior, con el objetivo de tratar de nivelar las osmolalidades. Entonces, primero aquí es hipertónico, vamos a poner la rayita, ¿verdad? Entonces, en el segundo caso sería ¿cuál? Isotónico, profe. Isotónico, normal, isotónico, ¿verdad? Las mismas osmolalidades. Y fíjense ustedes algo, esto es un proceso que este flujo de agua aquí es constante. Se dice que diariamente hay un flujo de aproximadamente entre 100 y 200 veces el volumen del eritrocito. O sea, el agua se mantiene entrando y saliendo. Y en este último caso estamos hablando de que el medio es ¿qué? El medio es hipotónico. El medio es hipotónico. Vean que aquí lo que hace es entrar y entrar agua al eritrocito hasta que se rompe. Bien. Esto también, jóvenes, esto es útil tenerlo presente, por ejemplo, cuando nosotros revisamos un parcial de orina al microscopio. Hay veces que si usted ve que a veces los eritrocitos se ven como si fueran una lunita, o a veces se ven como media lunita, ¿verdad? Entonces ya eso le da indicio a ustedes de que esa orina es una orina que hipotónica. Mientras que hay ocasiones en las que se ven ya los eritrocitos así crenados, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos viendo que estamos ante una orina que hipertónica, ¿ok? Hipertónica. Bueno, aquí vamos a ver algo que yo creo que ya lo vieron en la clase anterior. Vamos a recordarlo. Relacionado con lo que son la presión hidrostática, la presión osmótica y lo que es también la presión oncótica. Y la influencia de la albúmina, la importancia que va a tener la albúmina aquí. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí son los capilares sanguíneos, ¿cierto? Los capilares sanguíneos. Entonces, el líquido, el agua que nosotros tenemos aquí en el plasma, me va a ejercer una presión hacia el exterior, ¿verdad? Que se va a llamar la presión hidrostática. Esa presión hidrostática, digamos que se va a ejercer, desde el líquido, digamos que favoreciendo la extravasación, o sea, la salida de esa agua de estos capilares sanguíneos. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, pero si hay una presión hidrostática en los capilares sanguíneos, ¿por qué el volumen de sangre se mantiene? Pues normalmente se mantiene constante. O sea, ¿por qué esos volúmenes se mantienen constantes? Y es que aquí entra en juego la presión osmótica, ¿cierto? Entra en juego lo que es la presión osmótica y lo que es la presión oncótica. Esa presión osmótica es la que se va a presentar en sentido contrario, a la presión hidroestática. Y el equilibrio entre esa presión hidrostática, o sea, la que va en este sentido de la flecha verde, y el equilibrio entre la presión osmótica, es lo que me va lo que me va a determinar de que esos volúmenes de la sangre se mantengan relativamente constantes, ¿cierto? También nosotros tenemos, aparte de esa presión osmótica, que es la ejercida por los solutos aquí en el plasma, vamos a tener lo que es la presión oncótica, ¿verdad? Y esa presión oncótica, digamos que es la que se va a sumar con la presión osmótica para contrarrestarme la presión hidrostática y todo se mantenga en equilibrio.
Y esa presión oncótica es la que me van a ejercer las proteínas, en especial una que es la albúmina, ¿cierto? Entonces podemos poner aquí otra flechita relacionada a lo que es la presión oncótica. Ya podemos poner otra flechita relacionada a la presión oncótica. Dicha presión oncótica relacionada a la albúmina, o sea, va a hacer que este líquido, esta agua que nosotros tenemos aquí en el plasma se mantenga ahí. Obviamente hay intercambio, es obvio, pero un intercambio en equilibrio. Lo que sale es equivalente a lo que entra. Entonces yo les pregunto, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si digamos que hay una disminución en esa presión oncótica? Escribieron por aquí en el chat. No, yo levanté la mano. Ah, diga, profe. No, para complementar algo, ahí yo no sé si se los mencioné a los muchachos en clase de proteínas, creo que sí se los mencioné. Recuerden, muchachos, una cosita. Recuerden que hay unas fuerzas que se llaman las fuerzas de Starling. Starling, sí. Sí, en honor al fisiólogo inglés o británico Ernest Starling. Y él tiene una ecuación matemática que al menos tiene 7 variables. Y esa ecuación matemática describe el comportamiento de estas fuerzas, de la presión hidrostática y de la presión osmótica. Entonces, son las fuerzas de Starling obrando y estableciendo un equilibrio. Eso era, profesor Luis. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, yo les pregunto, ¿qué sucedería si, digamos, hay una disminución en la presión oncótica, o sea, en la presión que se ejerce en este sentido? ¿Qué creen ustedes que sucedería? No habría una pérdida de proteínas. Bueno, la pérdida de proteína podría ser una causa, pero ¿cuál sería la consecuencia? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? Díganlo sin pena, no se está evaluando nada. ¿Qué se les ocurre? A ver. Recuerden que yo les había dicho que se necesita de que la presión hidrostática, la osmótica y la oncótica se encuentren en equilibrio, ¿verdad? Para mantenerme, digamos que estos volúmenes constantes. No quiere decir que no haya intercambio de agua, porque eso ya lo vimos anteriormente. Sí lo hay, sino que se va a mantener ¿qué? Constante y en equilibrio. Pero ¿qué pasaría si disminuyeran estas flechitas que tenemos aquí correspondientes a la presión osmótica u oncótica? ¿Qué pasaría, digamos, que en ese paciente, en esa persona, en ese sistema? ¿Qué se les ocurre? A ver. No se les ocurre nada. Vamos a ver a quién le pregunto aquí. Profe, no se detendría la ósmosis, ¿no? Porque no hay, o sea, como no sería la misma presión, porque, o sea, se necesita de la presión oncótica junto con la presión osmótica para poder como, no sé, igualar la presión hidrostática, ¿cierto? Ajá, entonces si disminuye una de esas, oncótica u osmótica, ¿qué sucede? O sea, dijimos que digamos que estaban iguales, ¿cierto? Pero entonces si disminuye una, ¿qué pasa con la otra? ¿Queda haciendo qué? Aumenta, ¿no, profe? O sea, no que aumente, sino que queda siendo superior, ¿cierto? Queda siendo superior. O sea, si nos disminuye Hay un esto de aquí, desequilibrio. exactamente, hay un desequilibrio, ¿cierto? Entonces, en el caso de ese desequilibrio, ¿cuál de las dos quedaría ganando? ¿La flechita verde Presión o la flechita osmótica. morada? La presión hidrostática. La hidrostática, exactamente. Entonces, me quedaría ganando la presión hidrostática. ¿Y qué pasa si me queda ganando la presión hidrostática? ¿Qué va a pasar con el agua que yo tengo aquí? Hay Sale. mayor retención de líquido en el espacio Exactamente. Va a intersticial. salir más de lo que va a entrar. O sea, va a entrar un desequilibrio, ¿verdad? Y entonces va a haber una extravasación de esta agua que yo tengo aquí. Y ese es un caso muy particular, ¿verdad? En los casos en los que, por ejemplo, no es la única causa, una persona con insuficiencia renal,
o con algún problema renal va a tener pérdida de albúmina en la orina, la pérdida de albúmina que se encuentra aquí en el plasma principalmente. Si pierde albúmina, asimismo me va a, digamos que a disminuir la presión oncótica, y si me disminuye la presión oncótica, va a haber extravasación de plasma. Y es lo que se ve en un paciente que está como, que está edematizado, ¿verdad? Que está edematizado. En el paciente edematizado, paradójicamente, el volumen efectivo sanguíneo circulante puede estar disminuido, mientras que los líquidos extracelulares, ¿verdad? Los líquidos distintos al líquido de la sangre se van a encontrar aumentados. O sea, va a haber una extravasación excesiva de plasma. Y aquí respondemos lo que nosotros vimos acá, ¿cierto? ¿Por qué la excreción de orina estaría en este caso reducida? Hombre, reducida porque la persona está reteniendo líquidos, pero con un volumen efectivo, con una volemia efectiva disminuida, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Pronto si Profe, porque algo... estamos Profe, ¿me teniendo- repite eso, por favor? No entendí. Ok. Yo creo que tengo eso más específico por acá adelante. Por aquí lo tengo. Ahorita lo vemos ya aquí con la imagen que tenemos aquí, ¿ok? Para verlo más, de una forma más clara. Bueno, entonces, ¿cuáles son los constituyentes de esos líquidos intra y extracelulares? Entonces, si bien la osmolalidad intra y extracelular es la misma, los constituyentes no van a ser los mismos, ¿verdad? Si nosotros vemos esta primera imagen que tenemos aquí, principales cationes y aniones de los líquidos intracelular y extracelular, extra acá arriba, intra acá abajo. Entonces vemos que en los líquidos extracelulares el principal catión que aporta la osmolalidad es el sodio, ¿verdad? El sodio seguido del potasio y luego el calcio. Y si hablamos de aniones, vamos a tener el cloro, ¿verdad? Vamos a tener el bicarbonato en segundo lugar. En tercer lugar, vamos a tener las proteínas principalmente. Y también podemos tener fosfatos y otros aniones orgánicos. Mientras que dentro de la célula a nivel intracelular, vamos a tener como el principal catión el potasio, ¿verdad? Vamos a tener el potasio, vamos a tener el magnesio seguido del sodio, ¿verdad? Y si hablamos de aniones a nivel intracelular, vamos a tener principalmente los fosfatos y otros aniones inorgánicos, posteriormente las proteínas y por último el bicarbonato, ¿verdad? Y si hablamos de otros componentes, entonces vamos a tener fosfolípidos, colesterol, grasas neutras, glucosa, urea, ácido láctico, ¿verdad? Ácido úrico, creatinina, bilirrubina, entre otras cosas. Hablando aquí de lo que viene siendo el plasma sanguíneo, ¿de acuerdo? El plasma sanguíneo. Vean, bueno, ahora les comento. Entonces vamos a ver lo siguiente. El sodio, el que vemos aquí, va a tener un papel importante en la regulación del equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque el sodio está muy relacionado con la osmolalidad. Aquí nosotros tenemos esto, ADH significa hormona antidiurética, que algunos le dicen también vasopresina. Hormona antidiurética u hormona vasopresina. Y este es un mecanismo para la regulación de la osmolalidad. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ante un aumento en los niveles de sodio, vean que aquí tenemos mucho sodio, ¿cierto? Muchos sodios, ¿verdad? En la hipófisis posterior se va a sintetizar,
se va a liberar lo que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética. Digamos que esto aquí nosotros tendríamos como una especie de sensor, ¿cierto? Que me va a censar cómo está esa osmolaridad, cómo están esas concentraciones de ¿qué? De sodio. Y si hay un aumento de sodio, esto me va a estimular a la hipófisis para que me libere ¿qué? Hormona antidiurética. La hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a tener un efecto a nivel del riñón. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener esa hormona antidiurética a nivel del riñón? Hombre, que me va a disminuir la secreción, la excreción de agua en la orina. O sea, me va a concentrar la orina. Vean que aquí apenas vemos 2 goticas de agua, ¿cierto? Entonces, la misma palabra lo dice, antidiurética, disminuye la diuresis, o sea, me concentra la orina. ¿Y cuál es el objetivo de que esa hormona antidiurética me disminuya la cantidad de agua excretada por el riñón? Hombre, el objetivo es que esa agua se mantenga en circulación, ¿verdad? Y me diluya este sodio que yo tengo aquí, disminuyendo así la osmolalidad, ¿de acuerdo? En sentido contrario, cuando hay una disminución de esa osmolalidad, entonces va a ocurrir todo lo contrario a lo que nosotros vimos acá inicialmente. Acá, en vez de liberarse más hormona antidiurética, lo que va a hacer es que se va a suprimir su liberación. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón me va a liberar y me va a liberar más agua, me va a excretar más agua, ¿verdad? Con el objetivo de ejercerme un proceso de concentración de estos sodios que yo tengo aquí, para así poder aumentarme la osmolalidad. ¿De acuerdo? Aquí en el caso de que la osmolalidad está aumentada, acá en el caso de que esté disminuida, entonces si está aumentada, se disminuye la excreción de agua, se disminuye la diuresis, y si está disminuida, se aumenta la diuresis, se aumenta la excreción de agua para que ésta se concentre y llegue a los valores normales establecidos previamente. ¿Ok? Entonces, más específicamente, esta hormona antidiurética tiene efecto a nivel de los túbulos renales. ¿Ok? Si ustedes vieron la cuestión en los procesos de formación de la orina, entonces aquí lo que se hace es aumentarme, más específicamente, aumentarme la reabsorción de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo responde el organismo ante la pérdida de agua? Entonces, cuando hay pérdida de agua, hay un aumento en la osmolalidad del líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, la respuesta es principalmente, por ejemplo, estimular la secreción de vasopresina para que ocurra el proceso anterior, para que haya retención de agua por los riñones, ¿verdad? Para tratar de disminuir esa osmolalidad. Estimulación también del centro hipotalámico de la sed, ¿verdad? Para que la persona le dé sed y haya un aumento en la captación de agua, con el objetivo también de tratar de diluirme esos líquidos. Y puede haber también una redistribución del agua del líquido intracelular. Entonces, como la osmolaridad estaría superior, aquí en el caso del líquido extracelular, va a haber una transición, una difusión del líquido desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Todo esto con el objetivo de restituirme la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Se dan cuenta cómo son los 3 mecanismos? Bueno, entonces aquí para hacerle una pequeña salvedad, recuerden ustedes que la vasopresina, la hormona antidiurética, es sintetizada, producida en el hipotálamo y liberada o almacenada en la neurohipófisis, para tener ese punto bastante claro ahí. No vayan a pensar que esta es sintetizada en la hipófisis, no es sintetizada en el hipotálamo y liberada por la neurohipófisis. Yo creo que eso lo vimos en la clase de hormonas, si mal no recuerdo. Y otro punto importante que quería comentarles para que ustedes se vayan haciendo la idea, fíjense que
cuando vemos aquí en la primera imagen, en la imagen donde están esa cantidad de sodio, esa osmolaridad aumentada, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hace el cuerpo para saber que la osmolaridad está aumentada? ¿Cierto? ¿Cómo hace para saber eso? Y es que existen una especie de sensores que se llaman osmoreceptores. Osmoreceptores. Que esos osmoreceptores van a haber de dos tipos, unos que son periféricos y unos centrales. Los periféricos se encuentran en la región de la vena porta y los centrales se van a encontrar directamente en el hipotálamo, ¿cierto? Entonces ya esos osmoreceptores son los que le van a mandar la información al hipotálamo para la producción de la hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Pero fíjense que uno de esos osmoreceptores va a estar, digamos que sensándome es la osmolaridad sanguínea, ¿verdad? Porque se encuentra en la vena porta, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora del sodio. Entonces, como habíamos dicho, el sodio es el mayor catión del líquido extracelular, en el que en el hombre promedio existen aproximadamente en la cantidad de unos 3.700 milimoles. Bien, 3.700 milimoles. De esos 3.700 milimoles, hay un 75% que es intercambiable y un 25% que es no intercambiable. Este que es no intercambiable permanece constante porque es el que está relacionado al hueso, a la calcificación del hueso. Y va a tener una concentración en el líquido extracelular aproximadamente en promedio de 140 milimoles por litro. El valor normal puede estar aproximadamente entre 135 y 145 milimoles por litro, los valores normales de sodio. Y este se puede eliminar por vía renal, en forma de sudor, en forma de heces o en diarrea. Entonces, fíjense ustedes que este que se elimina por vía renal, sudor, heces, diarreas, hace parte de lo que es el sodio intercambiable, el cual se debe reponer en la dieta. Y este va a tener un papel en la contracción muscular e impulso nervioso junto con el potasio. Recordemos lo que se le llama vulgarmente como la bomba de sodio y potasio, que no es más que una enzima que es la sodio-potasio ATPasa. Entonces, fíjense que la ingesta de sodio pues, puede variar entre aproximadamente 100 y 300 milimoles al día, en la cual hay corporalmente una distribución de 3.700 milimoles, de los cuales el 25% se ubica a nivel de hueso y tejido y el 75% en los líquidos, ¿verdad? Y que hay una excreción renal, que debe ser una excreción renal y en el sudor que debe ser igual a la ingesta, para que esto se mantenga en equilibrio constante. Y aquí entra en juego otro mecanismo, ¿verdad? Otro mecanismo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que este ya sí va a estar relacionado con el equilibrio del sodio y relacionado también con el sistema de la hormona antidiurética de forma conjunta. Recordemos que el de la hormona antidiurética va a estar relacionado también con el sodio, pero mientras allá nosotros hablamos de aumento o disminución de la diuresis, aquí nosotros estamos hablando de aumento o disminución de la excreción de sodio en la orina, ¿ok? Son dos sistemas complementarios. ¿Y qué vamos a tener aquí? Vamos a tener nosotros lo siguiente. Este sistema de renina, angiotensina, aldosterona me va a responder a cambios en la presión arterial. Cambios en la presión arterial. Entonces, a nivel renal, ¿cierto? A nivel renal, ¿verdad? Si se llegase a detectar que, por ejemplo, hay una disminución de la presión arterial, ¿qué se hace para que se aumente esa presión arterial a sus niveles normales?
lo que se debe hacer es aumentar la retención de líquidos, ¿cierto? Para que esa presión arterial me aumente. Entonces, el aparato justaglomerular me va a generar una sustancia que se llama la renina, que viene siendo una enzima, ¿verdad? Una enzima. Esa renina va a tener como sustrato lo que es el angiotensinógeno, ¿verdad? Y me va a convertir ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Aquí va la primera reacción, ¿verdad? La primera reacción. Que el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, ¿verdad? Esa angiotensina 1 va a ser sustrato de otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Transformándome la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿verdad? Angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 va a tener un efecto a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y la respuesta a ese efecto a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal va a ser la síntesis de aldosterona. La síntesis de aldosterona, ¿verdad? Y la aldosterona va a tener un efecto a nivel renal que va a ser el que me va a aumentar la reabsorción del sodio. Me va a aumentar la reabsorción de sodio, o sea, me va a retener más sodios como respuesta a esa disminución de la presión arterial. ¿Y qué sucede si este riñón me empieza a aumentar la retención de sodio? Aumentar la retención de sodio. Hombre, conjuntamente también empieza a aumentar la retención de agua por el sistema que nosotros vimos anteriormente. Por eso es que les digo que es complementario, es complementario. Pero en sentido contrario, ¿verdad? En los casos en los que haya un aumento en la presión arterial, vean que aquí se ve el aumento en la presión arterial, ¿qué va a suceder? Hombre, se va a limitar la síntesis de renina, ¿verdad? La secreción de renina, ¿verdad? Entonces, se va a disminuir la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, todo disminuye. Asimismo, se va a disminuir la formación de angiotensina 2, ¿verdad? Asimismo, se va a disminuir el estímulo a la corteza de la glándula suprarrenal. Asimismo, se va a disminuir la síntesis de aldosterona y asimismo se va a disminuir la retención del sodio. Disminuye la retención de sodio. Y si me disminuye la retención de sodio es porque me aumenta la excreción de ese sodio en la orina. Y entonces aquí, digamos que aquí se da el enganche con el sistema anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? En el sistema anterior, como se está eliminando mucho sodio, se empieza a disminuir la osmolaridad y lo que se hace es que es aumentar la excreción de agua. Y si aumenta la excreción de agua, va a disminuir la presión. Va a disminuir la presión. De hecho, muchas de estas enzimas de estos enzimas y sustratos que nosotros tenemos aquí, digamos que son como les digo, va a ser el objeto de los fármacos antihipertensivos, ¿verdad? Hay algunos, por ejemplo, que funcionan a nivel de inhibición de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Me inhiben esta enzima y por tanto no se me produce angiotensina 2, por tanto no hay estímulo a la corteza, a la glándula suprarrenal, por tanto no hay síntesis de aldosterona y liberación y por tanto, ¿verdad? No va a haber retención de sodio, lo que me conlleva una consecuente disminución de la presión arterial. No vayan a confundir ECA con ECA2. Recuerden que ECA2 son los receptores del SARS-CoV-2. La ECA2 es una enzima que
va, digamos que me va a catalizar la misma reacción, pero en sentido contrario. Va a hacer que a partir de angiotensina 2 se genera angiotensina 1, pero ya eso es otra historia. Solamente les comento para que no se vayan a confundir, ¿ok? Entonces, ¿en qué caso tenemos pérdida de sodio? Por ejemplo, vómitos, diarreas, ¿verdad? Más pérdida de lo normal. En las heces, pues las heces son ricas en sodio. Entonces, por eso lo importante es, los casos de una persona con diarrea, reponer también el sodio y los electrolitos perdidos. Vean esto que tenemos aquí. Un hombre quedó atrapado entre los restos de un edificio tras un terremoto. No padecía ninguna lesión grave ni hemorragias. No tuvo posibilidad de beber ni de comer nada hasta que fue rescatado 72 horas más tarde. ¿Cómo se habrán modificado sus compartimientos de líquidos corporales? ¿En tiempo de qué? ¿Cómo estaría la diuresis? ¿Será que sigue perdiendo líquido a pesar de no tener hemorragias? ¿Más o menos cuánto tiempo duraría? Entonces, ¿qué me dicen ustedes ahí? ¿Cómo estaría la diuresis en esa persona que se quedó atrapado entre los restos de un edificio? ¿Será que continúa orinando normal o no? A ver qué me dicen. Profe, si estuvo atrapado por 72 horas, pues no, o sea, yo digo que como no tomó líquido ni nada, a lo mejor disminuye la diuresis. Exactamente. Si bien la persona no sufrió hemorragias, recuerden que normalmente hay pérdidas de agua en la sudoración, ¿verdad? Por ejemplo, las pérdidas insensibles a nivel de los pulmones, pérdidas insensibles a través de la piel, y eso va generando que progresivamente se me aumente la osmolaridad de los líquidos corporales. Y a partir de ahí se genera la respuesta de la hormona antidiurética. O sea, la diuresis en esa persona se va a ver disminuida. ¿Ok? Se va a ver disminuida. Vean lo que me dice aquí. Transcurridos 2 días aproximadamente, los riñones se adaptarían a la ausencia de aporte de sodio, potasio y agua y tratarían de conservarlos. Sin embargo, las pérdidas insensibles de agua persistirían, por lo que los volúmenes de los líquidos intracelular y de extracelular se reducirían en la misma proporción. Tras 3 o 4 días, esta disminución de volumen alcanzaría un punto crítico, al no haber suficiente líquido extracelular como para mantener la circulación sanguínea. Por lo que si no se corrigiera la situación, el individuo fallecería. En esta situación, lo normal es que el accidentado sufriera lesiones que hubieran hecho perder sangre. Es obvio que esto reduciría aún más el volumen del líquido extracelular y haría improbable su supervivencia. De ahí a que es lógico que nosotros podamos vivir mucho más tiempo sin recibir alimentos que sin agua, ¿verdad? La supervivencia es mayor en el caso de no recibir alimentos que en el caso de no recibir líquido, de no recibir agua. Entonces, vamos a ver ahora los trastornos del sodio. Cuando el sodio disminuye, se habla de hiponatremia, y cuando aumenta, se habla de hipernatremia, ¿verdad? De hipernatremia. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de hiponatremia, es importante hablar del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, en la cual esta hormona es secretada hasta unas 100 veces más de lo normal. Se llega a encontrar inclusive valores 100 veces por encima de lo normal de esta hormona. Entonces, ¿qué pasaría en un paciente que tuviera este síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética? O sea, se limitaría muchísimo su diuresis. O sea, se empezaría una enorme retención ¿de qué? De agua. ¿Por qué? Porque no se está eliminando por el riñón, que es, digamos que la principal forma de eliminación de agua, ¿verdad? Entonces, esta persona, ¿qué va a suceder? Va a suceder que me va a diluir el sodio que ya yo tengo ahí. O sea, me va a disminuir la osmolaridad de ese sodio
¿Por medio de qué? De la dilución de los líquidos corporales. Y así se llega a la hiponatremia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta hiponatremia se puede presentar por retención de líquidos, primeramente, o por déficit de sodio, ¿verdad? Por déficit de sodio. Entonces vamos a hacer una analogía aquí. Si nosotros hablamos que la hiponatremia es a causa de la retención de líquidos, aquí nosotros estamos, digamos que si lo trasladamos a lo que ya nosotros hemos hablado en clase, aquí nosotros estamos hablando de que hay problemas con el diluyente, ¿cierto? El diluyente. O sea, estoy aumentando el diluyente. Y si yo le aumento el diluyente a una solución, ¿qué va a pasar con la concentración? Va a disminuir en el caso de que el soluto se mantenga constante. ¿Ok? Esa retención de líquidos se puede presentar con edema o sin edema. Con edema o sin edema. En el caso de que se presente con edema, puede ser, por ejemplo, con un aumento excesivo en la ingesta de agua, por ejemplo, una solución salina intravenosa inapropiada, puesta a una velocidad muy superior o una cantidad muy superior a lo normal, o una disminución en la excreción de agua, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, la que no va a llegar con suficiente presión a los riñones, o por ejemplo, un síndrome nefrótico. Y recordemos que en el síndrome nefrótico también puede haber pérdidas de proteínas, como la albúmina. Y puede presentarse esa retención en los casos que no haya edema, por ejemplo, un aumento en la ingesta de agua con un bebedor compulsivo, es poco frecuente, pero sí suele suceder, o una disminución en la excreción de agua, como en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o en insuficiencia renal. Vean que todo esto me va a conducir a la retención de líquidos que posteriormente me va a generar una dilución de ese sodio que va a conducir a una hiponatremia. ¿Ok? Y puede presentarse el segundo escenario. El segundo escenario es que el problema no esté a nivel del diluyente, sino del soluto. Obviamente hablando en este caso de qué, del sodio, a nivel del soluto. O sea, hablamos de qué, de déficit de sodio. En estos casos, cuando hay déficit de sodio, también empieza una disminución del volumen extracelular como mecanismo adaptativo y se puede presentar, por ejemplo, por un aumento en las pérdidas de sodio. Por ejemplo, una persona con diarrea, ¿verdad? Por pérdida renal, o una persona en exceso de sudoración, o que también haya, por ejemplo, una disminución en la ingesta, que es una causa extremadamente rara de depleción de sodio. O no es que si usted, digamos, no es que si usted come sin sal, enseguida usted le va a una hiponatremia. No, porque en los demás alimentos también usted va a encontrar cantidades de sodio. De hecho, el consumir alimentos con sal no es algo absolutamente necesario. Pienso que pues incluso hasta más perjudicial que beneficioso el hecho de consumir alimentos con sal. Y ya cuando las personas ya empiezan a sufrir depresión y eso, lo primero que hacen es eliminar la sal de la dieta. Vean aquí lo que tenemos aquí, lo que yo les comentaba anteriormente del edema, del paciente edematoso, y pasa algo muy particular. Recuerden que yo les comentaba que en un paciente, una de las causas del edema puede ser, por ejemplo, la pérdida renal de proteínas, ¿cierto? La pérdida renal de proteínas. Dentro de ellas se puede encontrar la albúmina. Entonces, eso me va a causar un desequilibrio entre las presiones hidrostáticas y las presiones osmóticas, ¿verdad? Generándome una extravasación de líquidos a partir de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, si ese líquido de los vasos sanguíneos está saliendo, vamos a tener que la volemia va a estar ¿cómo? ¿Va a estar disminuida o va a estar aumentada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo estará la volemia en sí en un paciente edematoso?
si sabemos que ese plasma, esa agua que tiene en la sangre se va a estar extravasando constantemente por desequilibrio de la fuerza. ¿Qué piensas? Pues entonces ahora vamos a ver lo que es la hipernatremia. Hipernatremia. Acabamos de ver cuando el sodio estaba bajo, ahora vamos a ver cómo es los casos en que se encuentra aumentado. Incremento en la concentración de sodio, pérdidas de agua o incorporación excesiva de sodio. Tenemos aquí esto que me dice, muchos pacientes desarrollan hipernatremia debido a su incapacidad para manifestar que están sedientos, como por ejemplo un paciente en coma, como por ejemplo un niño, ¿cierto? No son capaces de expresar su necesidad, pero siguen sufriendo pérdidas insensibles de agua a través de la piel y los pulmones, las cuales deberían ser repuestas. O sea, pierden agua y el sodio se mantiene. Por tanto, ahí se está perdiendo diluyente, mientras que el soluto se va a mantener, ¿qué? Se va a mantener igual. Entonces, ¿en qué caso podemos tener esa hipernatremia? Entonces, vamos a tener aquí, primer caso, el caso número 1, donde tenemos contenido de sodio normal con contenido de agua bajo. Entonces, aquí estamos hablando del que hay un problema a nivel de ¿qué? Del solvente, ¿cierto? Segundo caso, contenido de sodio bajo con contenido de agua muy bajo. Entonces, aquí estamos hablando de que hay problemas a nivel del soluto como del solvente. Y aquí, contenido de sodio alto con contenido de agua normal. Entonces, aquí en este tercer caso, estamos hablando de que el problema está a nivel de ¿qué? Del soluto. Del soluto. Entonces, en este primer caso, puede deberse a una disminución en la ingesta de agua, ¿verdad? En ese caso, nosotros tenemos una orina concentrada al máximo con un bajo volumen, ¿verdad? Mientras que puede darse también por pérdida renal aguda, debido a trastornos como la diabetes insípida. Consulten por ahí, se los dejo de tarea, en qué consiste la diabetes insípida. En este caso, en la diabetes insípida, la orina va a estar, es una orina que es prácticamente límpida, ¿verdad? Una orina que usualmente no va a estar concentrada, a diferencia de cuando hay una disminución en la ingesta de agua. Entonces, que disminución en la ingesta, aumento en la pérdida renal, ¿ok? El de aquí, A, B. Contenido de sodio bajo con contenido de agua muy bajo. Entonces, esto puede deberse, por ejemplo, primeramente a sudoración excesiva o diarrea en niños, ¿verdad? Sudoración excesiva o diarrea en niños. Aquí tendremos una orina concentrada al máximo con un bajo volumen o a una diuresis osmótica. Por ejemplo, en un paciente con diabetes mellitus. También. Y un contenido de sodio alto con un contenido de agua normal. Aquí puede ser una administración de sodio no controlado, no medido, ¿verdad? O puede ser a síndrome de Cohn o síndrome de Cushing. Esto también me lo va a averiguar. Ya llevamos aquí 2 tareitas. Diabetes insípida, primera tarea. Síndrome de Cohn, síndrome de Cushing, segunda tarea. Todo eso lo van a averiguar para la próxima clase, que lo voy a preguntar en qué consiste cada una de esas cuestiones, ¿ok? Entonces, aquí me da unos tips que es la causa más frecuente de hipernatremia es la pérdida de agua, ¿verdad? Esta también puede ser debida a la incapacidad para retener agua, o sea, un aumento en la diuresis, como consecuencia de una secreción anómala de antidiurética. Entonces, aquí cuando estamos haciendo referencia de secreción anómala, no es como el caso anterior de que hay un aumento en esta, sino que hay unos niveles de esta por encima de lo normal, ¿ok? Otra causa puede ser la pérdida conjunta de sodio y agua como consecuencia de una diuresis osmótica, como en la cetoacidosis diabética, ingesta excesiva de sodio, especialmente debido al uso de disoluciones para administración intravenosa, incluso, por ejemplo, en la dieta, gente que le gusta comer muy salado. Y tener en cuenta también que una osmolaridad plasmática elevada puede ser debida a la presencia de glucosa, como por ejemplo un paciente diabético, urea o etanol, más que de sodio, ¿ok? Vámonos ahora con el potasio.
Entonces, ya hablamos de que el sodio era el mayor catión a nivel del líquido extracelular, no queriendo decir que no haya a nivel intracelular, también hay, pero es más, digamos, más relevante a nivel extracelular. Y el potasio es el mayor catión, pero a nivel intracelular, dentro de la célula. Ayuda al equilibrio osmótico dentro de la célula, líquido intracelular. Se encuentra involucrado en la contracción muscular y regulación de la actividad neuromuscular. Por tanto, que cuando estemos ante una alteración en los niveles del potasio, ¿verdad? Esto se verá reflejado en signos y síntomas relacionados, valga la redundancia, con la contracción muscular y la regulación de la actividad neuromuscular. Entonces, el equilibrio del potasio, vean que en el líquido intracelular se encuentra aproximadamente unos 3.600 milimoles, mientras que en el extracelular se encuentra unos 55 milimoles, ¿verdad? Se da una excreción renal aproximada de 20 a 100 diario, con una ingesta que debe ir en promedio también entre 30 y 100 milimoles al día. Vean que siempre la ingesta debe ser equivalente a la excreción para mantener el equilibrio. Entonces, en los casos de hiperpotasemia, también se puede llamar hipercalemia o hipercalemia con C o con K. Esto es por un aumento en la concentración del potasio, ¿verdad? Y ojo que estos aumentos en la concentración del potasio son bastante sensibles. El valor normal puede llegar en el líquido extracelular, en el plasma, aproximadamente hasta 5.5, ¿verdad? Milimoles por litro. Y ya más allá de 7 milimoles por litro, la supervivencia va a estar, ¿qué? Va a estar peligrando, va a estar peligrando. ¿Y cómo se ve eso reflejado en una persona? Se puede ver reflejado, por ejemplo, con debilidad muscular o parestesias. Estos son síntomas característicos de cuando hay hiperpotasemia. Recuerden que yo le dije que como el potasio está relacionado con la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso, entonces sus alteraciones van a estar relacionadas con una de estas dos características. ¿Por qué se puede aumentar el potasio? Hombre, puede ser porque hay una disminución en la excreción de esto, ¿verdad? Como por ejemplo una insuficiencia renal. En la insuficiencia renal puede que el potasio disminuya su excreción en la orina y por tanto se aumente en circulación. Y puede también ser por el hipoaldosteronismo, ¿verdad? Porque la aldosterona es una hormona que va a reabsorber sodio intercambiándolo por potasio e hidrogeniones. Entonces, si no tenemos aldosterona, no se va a intercambiar sodio por potasio. Entonces, ese potasio se va a mantener y se va a disminuir su excreción. ¿Por qué otra cosa se puede ver aumentado el potasio? Redistribución al medio extracelular, ¿verdad? Como por ejemplo en una acidosis metabólica, por el aumento en la concentración de hidrogeniones para mantener la neutralidad electroquímica. La neutralidad electroquímica. Entonces, ya va. Entonces, vean lo que nosotros tenemos aquí. Este es un estado normal, ¿cierto? Siempre las cargas positivas y negativas deben ser equivalentes. Fíjense que acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cationes, ¿cierto? 8 cationes. Estos están en electroneutralidad química, ¿verdad? Pero en los procesos de acidosis metabólica se va a dar un aumento en los hidrogeniones, un aumento en los hidrogeniones. Entonces vean que aquí en esta célula ya no vamos a tener 2 hidrogeniones, sino que vamos a tener ¿qué? Vamos a tener 4 hidrogeniones. Por tanto, estos potasios que nosotros tenemos aquí van a tener que migrar hacia el líquido extracelular, ¿verdad? Tener que salir a circulación al líquido extracelular para que todas estas cargas se mantengan equivalentes.
En el segundo caso, cuando hay liberación de potasio de células dañadas. Entonces, como a nivel intracelular, el nivel intracelular es rico en potasio, cuando ocurre algún trastorno en el que me involucra daño o lisis de células, este se va a aumentar en circulación o en el líquido extracelular. Como por ejemplo rabdomiólisis, grandes traumatismos, síndrome de lisis tumoral, hemólisis grave. De hecho, jóvenes, cuando ustedes estén haciendo, digamos que la determinación de este ionograma que incluye sodio, potasio, cloro, una de las normas fundamentales es que la muestra de sangre no puede estar hemolizada. ¿Por qué la muestra no puede estar hemolizada para hacer el procedimiento? Hombre, porque va a haber liberación de potasio desde los glóbulos rojos al plasma. Y cuando usted analice esa muestra en el plasma, ¿cómo le va a dar el potasio? Le va a dar aumentado, pero no va a ser un aumento de condiciones normales, sino que va a ser un aumento, ¿por qué? Por la hemólisis de los glóbulos rojos debido a un mal procedimiento. Caso distinto es que esa hemólisis ya sea, digamos que por la enfermedad, por una anemia hemolítica o cualquier otra cosa, ya eso es otra cosa. Pero si se le daña a usted la muestra, que usted hizo un mal procedimiento, ya eso no es va a haber un aumento del potasio, pero que no va a concordar con la realidad del paciente, porque se debido a la manipulación de las muestras. Y aquí puede ser también, por ejemplo, cuando un paciente está en una cirugía grande en la que hay ruptura de tejido, ruptura de músculo y el músculo particularmente rico en potasio. Y todo eso se va a liberar a circulación. Por tanto, cuando se haga el examen, se verá reflejado un aumento en el plasma, ¿ok? Profe Luis. Dígame, profe. Al respecto, sería bueno decir que anteriormente, cuando en los bancos de sangre, las unidades de sangre demoraban mucho tiempo allí y dentro de la solución conservante de los glóbulos rojos no estaban algunas que aumentaban la vida útil de la sangre allí en los bancos, se podía presentar este problema de una alta concentración de potasio en la unidad de sangre, porque el potasio pasaba del interior de los glóbulos al exterior de manera pasiva, en la sangre se acumulaba y entonces eso hacía que los pacientes pudieran tener problemas por hiperpotasemia. ¿Ya? Claro, claro. Entonces, como para que tengan en cuenta eso. Eso era cuando se transfundía hematíes que se consideraban viejos. Pero bueno, ya eso prácticamente hoy la sangre no demora mucho en los bancos y sale rápidamente por la alta demanda que tiene. Sí, también hay nuevos aditivos que conservan más. Sí, exactamente. Ahora sí. Tiempo. Sí, eso lo van a ver cuando pasen por banco de sangre. Creo que ese que tiene manitol, ¿cierto? Sí. Uno que Entonces tiene... eso hace que se estabilice y que la membrana se estabilice y no haya tanta salida de potasio del interior del glóbulo hacia la parte externa. ¿Ok? ¿Qué otro caso se podría presentar? Por ejemplo, vean, los pacientes diabéticos cuando hay déficit de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene un papel importante en el tránsito del potasio desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular, la insulina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cuando hay disminución de insulina, cuando hay déficit de insulina, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esos potasios van a presentar dificultad para entrarme en la célula, ¿verdad? Y se van a quedar en el espacio líquido extracelular. Entonces, en este caso, en los déficits de insulina también se puede encontrar un aumento. Puede ser en qué otros casos, por ejemplo, aumento de la ingesta en cuanto hay algunos componentes sanguíneos, como acaba de decir el profe, algunos fármacos en forma de sal potásica, y esto es de mayor cuidado, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal, como se va a encontrar limitada esa eliminación de esos potasios a nivel renal, entonces van a ser más propensos a que se aumenten ellos en circulación. Entonces aquí como puntos de conclusión en la hiperpotasemia, que la mayor parte del potasio es intracelular, la causa más frecuente es la insuficiencia renal, ¿verdad?
Y la hiperpotasemia grave constituye una amenaza para la supervivencia a corto plazo y puede producirse el fallecimiento del paciente sin que haya presentado previamente síntomas clínicos. Entonces, vimos hiperpotasemia, ahora vamos a ver hipopotasemia, ¿verdad? Hipopotasemia. Ya vale, muestro aquí. Entonces, la hipopotasemia, hipocalemia o hipocalemia, no hipocalcemia, es otra cosa distinta. Es la disminución de la concentración del potasio, ¿verdad? Puede ser en este caso y similar a como nosotros vimos en el caso del sodio, disminución en la ingesta, aumento en las pérdidas o redistribución al exterior. Vean que en la hipercalemia es redistribución al exterior y acá en la hipocalemia es redistribución hacia el interior. Estos efectos se ven reflejados en tejidos excitables como el nervioso o el muscular, similar a lo que vimos en el anterior. Puede generarme también debilidad muscular, hiporreflexia debido a la dificultad de la transmisión del impulso nervioso o arritmias cardíacas. También es bastante, digamos que el potasio en comparación con el sodio, digamos que sus cambios son un poco más sensibles. O sea, pueden tener unos efectos, unos peores efectos en comparación con el sodio. Entonces, la disminución en la ingesta del potasio, digamos que puede ser una causa infrecuente. ¿Por qué? Porque muchas carnes, frutas, verduras, hortalizas, por ejemplo, el plátano, son alimentos que son ricos en potasio. Entonces, es poco frecuente que se encuentre una persona que tenga una hipopotasemia debido a la disminución de la ingesta. Podría ser en caso en el que, por ejemplo, hayan dietas hipocalóricas en las que se eliminen las frutas, en las que se eliminen, por ejemplo, el plátano, en el que se elimine, por ejemplo, la carne, entonces ya ahí sí se podría sospechar un poco. Pero siempre y cuando, pues, sigue siendo poco probable. ¿Y qué me puede generar esa hipopotasemia? Puede verse reflejado en la hiporreflexia, ¿verdad? Como les comentaba, relacionado con la dificultad de la transmisión del impulso nervioso. Entonces también llevamos cuántas tareitas, llevamos la de diabetes mellitus, la de los síndromes. Entonces aquí también busquen cuál es el papel del potasio en la transmisión del impulso nervioso. ¿Okay? El papel del potasio en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, redistribución hacia el interior de las células. Entonces, acá ya no hablamos de acidosis metabólica, sino de alcalosis. Vean que aquí es algo contrario. En la alcalosis ya nosotros vamos a tener una disminución de los hidrogeniones. Entonces, vean que acá nosotros tenemos 2 hidrogeniones en el estado normal y en el estado de alcalosis vamos a tener uno solo. Entonces, se necesita de que migren uno de estos potasios hacia el interior de la célula, ¿verdad? Para compensarme ese otro catión perdido que no está ahí, que es el hidrogenio, ¿cierto? Y mantenerme la electroneutralidad de la célula, ¿ok? Y si migran desde el vaso sanguíneo, desde el líquido extracelular hacia el interior de la célula, pues eso me va a causar la disminución del potasio en el plasma, ¿ok? Segundo caso, puede ser tratamiento con insulina. Induce la captura de potasio por parte de las células. Requiere tratamiento en hipopotasemia grave. Entonces, vean ustedes, cuando hay el caso contrario, aquí no hablamos de déficit como en el caso anterior, sino del tratamiento con insulina. A veces cuando se le administra a una persona insulina de forma abrupta, me va a generar una captura e ingreso a la célula de todos esos potasios que yo tengo en circulación, causándome una disminución de este en el plasma sanguíneo, ¿cierto? Puede presentarse un caso muy particular también cuando una persona tiene un ayuno muy prolongado, ¿cierto? Y entonces tiene una realimentación. Cuando esa persona tiene esa realimentación, sobre todo si es con carbohidratos, con bastantes carbohidratos, va a tener un pico de secreción de insulina. O sea, va a tener un aumento, un pico de esa insulina. Entonces, ese pico de insulina
va a conllevar a que haya también una redistribución de esos potasios desde el vaso sanguíneo hacia el nivel intracelular. Y algunos tratamientos de la anemia. Si es de una persona en los tratamientos con la anemia, va a empezar, digamos, que a capturar esos potasios para ingresarlo al glóbulo rojo. Y también se podría encontrar una disminución de este en circulación.